Distintas disciplinas científicas y filosóficas guardan muy variadas deudas con Louis Pasteur, el químico francés que a fines del siglo XIX hizo para el mundo viviente en gran medida lo que Copérnico hizo con nuestra imagen del cosmos, derribando uno de los más antiguos mitos sobre la vida y estableciendo por primera vez en toda la historia humana unos cimientos sólidos de saber demostrable sobre los cuales erigir el edificio de una nueva medicina basada en hechos y no en creencias. La carrera científica de Louis Pasteur comenzó en un área muy alejada de la bioquímica, las vacunas y la pasteurización, por las cuales se le conoce hoy en día. Empezó estudiando los efectos del ácido tartárico sobre la luz polarizada. En 1848, Pasteur descubrió que los cristales de tartarato de sodio y amonio venían en dos formas simétricas. De hecho, eran la imagen de espejo unos de los otros. Separó los cristales de las dos formas y vio que la solución de una de ellas giraba la luz polarizada en sentido de las manecillas del reloj, mientras que la solución de la otra la giraba en sentido contrario a las agujas del reloj. Se trataba de dos formas de la misma molécula, una invertida respecto de la otra, como una mano izquierda lo está de la derecha. Con este descubrimiento, el joven Jean-Louis Pasteur, de apenas 26 años, había fundado toda una rama de la química, la estereoquímica, que estudia la disposición espacial de las moléculas de toda sustancia y los efectos biológicos, químicos y físicos que tiene tal disposición. Este descubrimiento hizo también que el joven Pasteur llamara la atención del mundo y se le concedió la Legión de Honor francesa con solo 26 años. Esta fue su pasaporte para obtener el nombramiento de profesor de química en la Facultad de Estrasburgo, lo que impulsó su capacidad para investigar con plena libertad. En 1864, el emperador Napoleón III llamó al ya reconocido Louis Pasteur para encargarle la investigación de los motivos por los que la cerveza y el vino se agriaban al paso del tiempo, lo que invariablemente representaba pérdidas para las empresas francesas. Si Pasteur conseguía aumentar lo que hoy llamaríamos la vida de anaquel de vinos y cervezas, los beneficios económicos serían cuantiosos. Pasteur utilizó un microscopio para determinar con certeza que en la fermentación intervenían dos variedades de levaduras, una que producía el alcohol al fermentar el caldo y la otra que producía ácido láctico, convirtiendo el vino en vinagre. La solución al problema fue el calentamiento breve del líquido hasta una temperatura de alrededor de 44 grados Celsius, con lo que casi se eliminaba la totalidad de las levaduras. Pronto el vino francés se pasteurizaba después de fermentar para aumentar su vida útil, como hoy se hace con una gran cantidad de productos alimenticios. Pasteur había demostrado, a diferencia de lo que creían muchos químicos de la época, que la fermentación y la descomposición se debían a la acción de organismos vivos y no eran un proceso meramente químico. El paso siguiente fue realizar un experimento que demostrara que los microorganismos en un caldo de cultivo eran resultado de la presencia de organismos vivos que se reproducían y no se debían a la generación espontánea, doctrina que había sobrevivido más de 2000 años y era un elemento restante del aristotelismo que había recibido ya tan duros golpes a raíz de la aparición del método científico. Aristóteles afirmaba que los organismos vivos son generados por sustancias orgánicas en descomposición. Por ejemplo, los ratones surgían espontáneamente de la paja húmeda. Esta idea ya había sido atacada con argumentos, pero fue Pasteur quien desarrolló los elegantes experimentos que clavaron el último clavo en el ataúd de la escolástica y la autoridad aristotélica. El filósofo Ernesto Renan dijo del método de investigación de Pasteur: este maravilloso método experimental elimina ciertos hechos, resalta otros, interroga a la naturaleza, la fuerza a responder y se detiene solo cuando la mente está totalmente satisfecha. El encanto de nuestros estudios, el poder de atracción de la ciencia es que en todo lugar y en todo momento podemos dar justificación de nuestros principios y la prueba de nuestros descubrimientos. Pasteur utilizaría su afinada capacidad de diseñar experimentos elegantes y contundentes para probar otra hipótesis sobre el origen de las enfermedades. Habiendo descubierto al parásito responsable de la muerte de gusanos de la seda en Francia, con lo cual salvó a la industria de la seda, Pasteur conjeturó que los microorganismos podrían ser también responsables de las enfermedades contagiosas. A través de cuidadosos experimentos pudo determinar que tal era el caso en enfermedades de las patatas
y de los seres humanos, en especial el ántrax. Hasta ese momento se intentaba curar con base en distintas creencias, ninguna demostrada experimentalmente. La teoría de los 4 humores, prevaleciente desde Empédocles en el siglo V antes de la era común hasta la Europa del siglo XIX, dominó la práctica médica con algunos tratamientos letales, como el desangramiento para eliminar el exceso de humor sanguíneo. En Oriente, la idea de que la salud dependía de fuerzas mágicas como el chi o el prana llevó a prácticas igualmente poco sanas, pero sobre todo ineficaces para enfrentar a la gran mayoría de las enfermedades. La teoría de los gérmenes patógenos propuesta por Pasteur terminó de un golpe con milenios de incertidumbre e inauguró la medicina con bases científicas, la medicina que dependía de evidencias y no de suposiciones. Con esas bases, además, Pasteur recomendó a los médicos, igual que Lister, medidas higiénicas en cuanto a sus personas, materiales y herramientas que evitaron innumerables muertes por infecciones transmitidas por los propios médicos. En los últimos años de su vida, Pasteur se ocupó del desarrollo de vacunas usando formas debilitadas de los microorganismos patógenos para inocular a los pacientes y provocar que produjeran anticuerpos para defenderse de la enfermedad en caso de ser atacados por los microorganismos no debilitados. Produjo una vacuna contra el ántrax y otra contra el cólera, y en 1885 administró la primera vacuna contra la rabia. 10 años después, en 1895, moría siendo uno de los seres humanos que más vidas han salvado y que más profundos cambios provocaron en la historia de nuestras civilizaciones. Cuando se le festejaron sus 70 años en la Sorbona en 1892, Pasteur se definió como un hombre cuya creencia invencible es que la ciencia y la paz triunfarán sobre la ignorancia y la guerra, que las naciones se unirán no para destruir, sino para edificar, y que el futuro pertenecerá a aquellos que han hecho más en bien de la humanidad que sufre.